Bien, el día de hoy vamos a ver cómo crear el plano utilizando la herramienta de cotas dentro de Corel. Yo les había comentado que igualmente Corel no es el programa apropiado para poder crear planos, porque para eso, si no, utilizaríamos directamente el programa AutoCAD, que es un programa especial para dibujo técnico. Entonces, primero vamos a ver cómo trabajar con las cotas. Lo que debemos hacer es asegurarnos de fijarnos primero si tenemos las herramientas correspondientes. En el caso de la versión un poco más viejita, ahora la voy a dejar abierta. Cuando nosotros hacemos una figura, podemos visualizar el tamaño que tiene siempre y cuando la pieza esté seleccionada. Entonces nos va a indicar que tiene tanta medida de ancho y tanta medida de alto. Y nosotros, mediante las herramientas de cotas, podemos dejar que se visualice en la pantalla constantemente las medidas de cada uno de nuestros elementos. Entonces, mantengo presionado, tenemos distintas opciones de cotas. Las cotas paralelas funcionan similar a las cotas horizontales o verticales. La diferencia es que nos van a permitir también realizar una cota si nuestro objeto está, por ejemplo, inclinado, como se encuentra acá. Entonces, de esta manera yo puedo sacar igualmente, calcular la distancia que hay entre una línea y la otra. Entre un punto y otro, perdón. Entonces vamos a ver cómo funcionan. Cotas paralelas. Al momento de usarlas, tenemos que tener activada la opción encajar en objetos, sí o sí, porque nosotros necesitamos seleccionar los puntos. Entonces, acá mantenemos presionado y sin soltar, arrastramos hasta el siguiente punto. El momento que nosotros soltamos, si desplazamos el cursor hacia arriba o hacia abajo, vamos a indicar la distancia que va a tener esta cota con respecto al objeto. Una vez que digo, bueno, lo quiero a esta distancia, hago un clic. Y automáticamente ahí aparece en pantalla cuál es la distancia que tiene este elemento. Y siempre va a aparecer visualizado. Si nosotros cambiamos las dimensiones, la cota también se va a estar actualizando. Con esta misma, cotas paralelas, voy a calcular la distancia que hay entre un punto y otro. Mantengo presionado, suelto una vez que llego al otro punto y ahí hago un clic para indicar el punto donde se va a colocar esta cota. Después están las cotas horizontales y verticales, que a diferencia de las cotas paralelas, no vamos a poder utilizar para tomar como referencia la dirección de las líneas inclinadas, por ejemplo. Si yo uso la opción de cotas horizontales y verticales, fíjense que automáticamente me aparece una línea recta, ¿sí? O sea, no es que sigue la dirección de mi línea. O sea, que en este caso solamente podría tomar la altura que tiene en sí la figura, pero no puedo tomar la distancia que hay entre un punto y otro si la línea está inclinada. ¿Por qué es importante que la opción de encajar en objetos esté activada? Si yo lo desmarco y voy con la cota, no importa qué cota elija, fíjense que no me marca el punto. Entonces yo tendría que acercarme más o menos para poder saber dónde está el punto. Entonces yo mantengo presionado y más o menos digo, bueno, capaz que por ahí está la distancia. Y como no se ajusta a un nodo, obviamente el valor de la distancia puede ser que no sea el indicado. Acá, bueno, tuve suerte. Justo le di en los puntos, pero siempre es recomendable que la opción encajar en objetos esté activadita, ¿sí? Así no cometemos ningún error. Porque en el momento que nosotros soltemos, ahí es donde va a estar tomando esa distancia. Yo, por ejemplo, no llegué hasta este nodo. Entonces, como llegué hasta acá, me toma la distancia que hay
desde donde yo inicié hasta donde finalicé. Después tenemos la opción de cotas angulares. Si yo, por ejemplo, quiero averiguar cuánto es el ángulo en las esquinas, mantengo presionado desde una esquina, sin soltar, arrastro como para elegir un punto final, y después suelto el botón y me desplazo para indicar de cuánto va a ser la línea que voy a tomar como ángulo. En este caso, como es una línea recta, tenemos un ángulo de 90. Hago un clic y ahí ya queda el ángulo. Y después las cotas del segmento funcionan de una manera similar a las cotas horizontales y verticales. En este caso hacemos un clic. Fíjate que acá me están tomando un punto. Si hago un clic hasta acá abajo, por ejemplo, entonces me dice que este sería el ancho de mi objeto. A diferencia de las otras cotas, donde mantenemos presionado y arrastramos, acá directamente hacemos un clic en un punto y un clic en otro punto distinto. ¿Sí? Pero son muy similares con las otras que ya estuvimos viendo. Voy a abrir la versión X5 de Corel. Voy a dibujar un recuadro y acá la apariencia es un poco distinta. Lo tenemos acá. Mantenemos presionado, pero los tenemos. Cotas paralelas, cotas horizontales y verticales, angulares y cotas del segmento. Mantengo presionado y sin soltar arrastro hasta el otro punto. Ahí soltamos y movemos el cursor y hacemos un clic para indicarle dónde lo queremos colocar. Y funciona exactamente igual que en las otras versiones, o sea, no hicieron mejoras en las cotas. Es prácticamente las mismas propiedades que tenemos en una versión, las mismas propiedades las tenemos en las versiones más nuevas. Por último, tenemos una que dice nota de 3 puntos. Esto es, en caso que queramos hacer como un comentario o indicar algún valor, pero señalando con una flechita. Hacemos acá, mantenemos presionado y sin soltar arrastramos para decir, bueno, de acá va a estar la punta de la flecha, arrastro y ahora creamos la línea. Y a partir de ahí, en el momento que hacemos el último clic, acá podemos escribir la información. Por ejemplo, hay texto de ejemplo. Una vez que ya está creada la cota, podemos hacerles modificaciones. Tenemos que hacer un clic sobre el elemento de cota para que me active todas las propiedades correspondientes a las cotas. Si yo hago un clic en el texto, me va a habilitar las propiedades que son referentes al texto. Tipo de fuente, tamaño, estilos y alineación. Voy a hacer un clic acá en la cota. Desde acá podemos indicarle el formato, si va a ser decimal, fraccionario, Ingeniería Estados Unidos, arquitectura. En este caso lo voy a dejar en decimal. Y luego le podemos indicar la cantidad de decimales que queremos. Si a mí me gustaría que aparezca solamente 152, o sea que esté redondeado, entonces desde acá digo, bueno, lo quiero sin decimales. Y automáticamente ahí me lo redondea, 153. A continuación le podemos cambiar si va a aparecer la información en milímetros, si lo quiero en centímetros. Fíjense que acá tenemos la palabra centímetros, o si no, las siglas, o en metros. En este caso, como está sin decimales, yo tendría que colocarle el valor de los decimales para poder ver la información. Lo voy a poner en centímetros. A continuación nosotros podemos especificar
qué información quiero que me muestre de las cotas. Si yo, por ejemplo, en el caso de los valores que tienen decimales, si yo, por ejemplo, lo paso a metros, empieza con el 0. Entonces, este botoncito que está acá me permite mostrar y ocultar el 0 que se encuentra a la izquierda de la coma. Entonces yo puedo decirle que hago un clic acá y me muestra solamente la coma y el 15, o el valor que se encuentra luego de la coma. Y acá, por ejemplo, puedo ocultar las unidades de medida. Decir, bueno, son 15, pero ¿15 qué? Centímetros, metros. Entonces lo dejamos y queda solamente 0,15. Lo que es la información del prefijo y el sufijo, en el caso del prefijo es si yo quiero colocar algo que aparezca antes del 0. En el caso del sufijo, si yo quiero que aparezca otra información después de las unidades de medida. Supongamos que esto lo voy a ocultar y digo, bueno, acá adelante es 0,15, supongamos que es un círculo, y quiero indicar que es el radio. Entonces pongo la R, dejé un espacio, y ahí me aparece R015. Si yo quiero colocar otra información, ahí presiono Enter, y ahí me aparece el texto luego del número. Y vamos a colocar las medidas. Después, por otro lado, tenemos la posición en la que va a estar este texto, y acá, este que dice cotas dinámicas, si está activado, es lo que me permite que al momento de cambiar las dimensiones de un objeto, esto se actualice. Si la opción de cotas dinámicas la desactivamos, no importa las veces que cambiemos el tamaño del objeto, siempre va a tener las mismas medidas. Fíjense que en este caso yo estuve editando solamente esta cota. Esta cota de acá abajo la dejé tal cual como viene por defecto. Entonces si yo lo achico, por defecto está activada cotas dinámicas. Entonces cambia. Y este de arriba, como lo personalicé individualmente, entonces por eso no es dinámico. Después, a continuación, podemos cambiar la ubicación de los números. Voy a hacer una cota acá al costado. Ahí está. Entonces acá podemos indicar si va a estar por encima o por debajo de la línea de cota. Entonces tenemos texto sobre línea, texto bajo la línea. Este es el que estaba por defecto, que es línea, o sea, que quede en el medio a través de la línea. Y tenemos la posibilidad de dibujar como un pequeño marco también alrededor de nuestro valor de la cota. Voy a desactivarlo. Lo mismo ocurre en esta cota. Yo lo puedo cambiar si quiero que aparezca sobre la línea o bajo la línea. Después hay una opción que dice forzar horizontalidad del texto. Voy a dejarlo acá en el medio y voy a poner forzar horizontalidad. Vemos que el texto acá aparece de esta manera, como está en el medio, ¿sí? A través de la línea, entonces queda de esta forma. Ahora, si yo le pongo sobre la línea, ahí queda de este lado. Y si yo le pongo bajo la línea, ahí lo vemos de este lado. Vamos a colocarle sobre la línea. Voy a hacer una cota de este lado. Le voy a aplicar lo mismo. Le voy a indicar que quede forzar horizontal. Y acá, como está a la izquierda, al momento de elegir sobre línea, o sea, tal cual como está acá, que es sobre la línea de la cota, me lo coloca de este lado. Y en este caso también me lo coloca en la misma posición, pero en realidad acá estaría debajo de la línea. Entonces, cuando tenemos una cota que está ubicada a la izquierda, tenemos que cambiar y decir, bueno, si yo el texto, el número de la cota lo quiero que aparezca a la izquierda, entonces tenemos que elegir la opción
texto bajo línea de dimensión. Entonces el texto ahí cambia de ubicación. Este es un pequeño detalle a tener en cuenta. Depende de la ubicación de donde esté nuestra cota. Si quiero cambiarle el color, fíjense que acá tengo el panel de colores. Si hago un clic izquierdo, ahí no me está haciendo ningún cambio. Esto es porque las cotas son solamente líneas, contornos. Entonces tengo que hacer clic derecho para poder cambiarle el color de la cota. Si quiero cambiar el color del número, tengo que hacer un clic sobre el número nada más para poder cambiarle el colorcito. Voy a seleccionar varias líneas, hago clic derecho y enmarco todas las líneas juntas. Lo único después tendría que ir con Shift para seleccionar solo los textos y cambiarles el color. Bien, perfecto. Esto lo voy a seleccionar todo y lo voy a eliminar. Ahora, en el ejercicio, en el práctico número 21 de la hoja 215 del manual, tenemos esta pequeña figura que nos dice que, bueno, el salón comedor tiene 7 metros de ancho y 5 metros de alto, y así con cada una de las habitaciones, excepto lo que es el recibidor y esta sección que no tienen medidas de ancho, solamente tengo el alto, que es la información que se encuentra acá. Entonces, supongamos que yo quiero armar el salón comedor teniendo como referencia estas medidas. Yo tendría que hacer un rectángulo, y si nos fijamos bien, por defecto, cuando estamos dibujando en el documento de Corel desde cero, siempre lo vamos a encontrar en milímetros. Voy a hacer un clic afuera y voy a cambiar las unidades de medida. Como acá en el plano está trabajando en metros, entonces yo voy a cambiar esta información y la voy a pasar a metros. Ahora, hago un clic en el rectángulo y acá le voy a poner las medidas tal cual me figura en el PDF. Ponemos 7 de ancho y 5 de alto. Al momento de presionar Enter, solo estoy viendo una pequeña crucecita en el medio que me indica el centro de mi figura. Si yo me alejo con la ruedita, podemos ver que esto que está acá, de 7 por 5, sería el salón comedor. ¿Cuál es el inconveniente? Porque es más grande que la hoja. Porque acá estamos trabajando con unidades reales. O sea que este rectángulo, si yo lo quisiera imprimir, yo tendría que tener, por ejemplo, este que está acá es una hoja A4. Este cuadradito chiquitito es una hoja. Entonces yo necesitaría mucha cantidad de hojas para poder imprimir este rectángulo que se encuentra acá. Entonces, en los planos, ¿qué es lo que se hace? Supongamos que yo tengo que armar este plano y necesito imprimirlo en una hoja A4. ¿Qué pasa? Yo quiero imprimir y que me entre todo el plano completito. Entonces lo que se hace es trabajar con escalas y decir, bueno, yo quiero dibujar una línea que mida 1 centímetro, pero quiero que al momento de medirlo y usar las cotas, me aparezca y me diga que es de esa medida, o sea que es de 1 centímetro. Por más que al momento de nosotros imprimirlo y medirlo, capaz que después no mide 1 centímetro, porque va a estar escalado. Es como cuando venden los autos de colección que dicen, bueno, autos a escala, 1 en 50, 1 en 75, o en el caso del plano, este plano por ejemplo está en escala 1 en 100. ¿Qué quiere decir esto? Significa que este plano está achicado 100 veces, ¿sí? O sea que del tamaño real es 100 veces más pequeño para que entre en nuestro documento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá
para cambiar la escala, cosa que me permita dibujar un recuadro y asignarle esa medida de 7 metros por 5 y que después la cota me muestre la medida correspondiente. Acá en la línea guía, ya sea la línea guía que está horizontal o vertical, le hacemos doble clic y nos va a abrir el panel de opciones, donde tenemos activada la opción de las reglas y nosotros nos vamos a ir a editar escala. Por defecto la escala siempre va a estar 1 en 1. Y acá en esta lista donde la modificamos y decimos no, va a estar 1 en 100. Y ponemos aceptar y aceptar. Entonces ahora, cuando yo dibujo un rectángulo, acá le voy a cambiar las medidas. Le voy a decirle 7 y acá le voy a decir 5. Voy a ir con la cota, mantengo presionado y acá me dice, esta mide 7 y esta que está acá mide 5. Entonces, sí o sí, antes de empezar a dibujar, yo tengo que modificar la escala de mi documento para poder representarlo. En este caso veo que todas las cotas tienen solamente un decimal. Ninguna tiene 2 decimales. Entonces, en vez de estar cambiando una por una, pues yo, por ejemplo, puedo seleccionar esta cota, mantengo Shift presionado y hago un clic en la otra cota. Me aparecen únicamente las opciones para poder agruparlo, cambiarle la alineación y después algunas otras propiedades. Pero no me aparecen las opciones de las cotas donde podíamos modificar la cantidad de decimales que iba a tener. Entonces lo que se puede hacer es lo siguiente, haciendo doble clic sobre la herramienta de cota, podemos definir ya desde un inicio, por ejemplo, la precisión, las unidades, el prefijo y el sufijo. Entonces todas las cotas van a tener las mismas propiedades. En este caso lo quiero solo con un decimal. Aceptar. Entonces ahora, cuando haga las cotas nuevas, porque las que ya están hechas ya quedan directamente, las próximas cotas van a tener estas medidas nuevas. Entonces acá ya directamente aparece. Y tenemos, vamos a hacerlo bien, 7 por 7. Después me dice que este es el salón comedor. La sala de estar tiene 3 metros de ancho y acá en el costado tengo de cuánto va a ser el alto, que es de 3,7. Entonces, lo que puedo hacer es dibujar un recuadro de cualquier tamaño y acá le doy los valores, 3 de ancho y 3,7 de alto. La cocina tiene exactamente las mismas medidas, así que voy a hacer un duplicado. Y ahí ya lo tenemos. Y acá, por ejemplo, está base con base. Yo voy a dejar ahora amontonadito, pero esto después lo tengo que separar porque hay una división entre cada uno de los objetos. Lo único que acá no me dice de cuánto es esa división. Después me dice en esta sección que, por un lado, tenemos el despacho y el garage, que tienen ambos la misma medida, 2,8, y el alto, el mismo de la cocina, que es de 3,7. Entonces voy a agarrar, por ejemplo, la cocina, la duplico y le voy a cambiar el ancho, que en vez de ser 3, sea 2,8. Enter. Entonces ahí ya tengo, por un lado, el garage y por otro lado, el despacho. Luego tengo un rectángulo que tiene 2 metros de alto. Pero acá no me está indicando más o menos de cuánto sería el ancho total que va a tener nuestro elemento. Así que voy a hacer más o menos lo siguiente. Voy a colocar
como para tener una referencia solamente, estos dos recuadros los voy a tomar como referencia desde acá. Decir, bueno, a ver, estos recuadros están más o menos a la mitad de esta línea, de esta habitación. Vamos a encajar en líneas guías. Y acá tenemos 2 metros. Voy a hacerlo de un ancho cualquiera. Lo que me interesa son los 2 metros que va a tener de alto. Este punto lo voy a insertar acá, porque es donde está tocando. O sea, lo que es el aseo y el recibidor están tocando acá en esta sección. Entonces, acá ya tengo los dos elementos juntos. En vez de tomar la mitad, pues no parece que está a la mitad. Sí, está a la mitad. Y voy a tomar acá también el salón comedor, la mitad. Acá una mitad para ubicar estos dos. Y acá una mitad para indicar de cuánto va a ser el ancho que va a tener con las 3 habitaciones. Marco todo junto y desde este punto lo voy a colocar acá. Entonces ahí más o menos ya tendría armada cada una, o sea, lo que es la estructura por fuera de todas estas piezas. Voy a ir guardando por las dudas. Poner acá plano. Entonces más o menos fui ubicando cada uno de los elementos. Ahora, yo tengo que dejar una pequeña separación entre cada una de las habitaciones. La separación es la misma para todas, lo único que acá no me indica de cuánto es esa pequeña separación que aparece acá. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que hacer una pequeña distancia que la vamos a colocar nosotros. Por defecto, en los muros, o sea, la distancia que hay entre cada uno de los objetos es de 0,15. Así que voy a hacer un pequeño cuadrito de 0,15. Y acá 0,15 también. Y este pequeño tabique me va a servir como referencia para la distancia entre cada uno de los objetos. Miren acá. Voy a hacer una copia. Y acá tendría que ser, si es, porque es desde este punto hasta este punto, o sea, el borde externo es de 7. Y la separación que está dentro, o sea, este recuadro va a tener otra medida distinta. Entonces, si es de 7, vamos a tener que hacer un pequeño cálculo. Sería 6,85. Y después el de 5 sería 4,85. Entonces ahí ya está. Ahí tenemos la distancia entre este marco y este otro. Y lo mismo después con cada uno.
Vamos a hacer las puertas. En el caso de la puerta, las puertas son de 0,80. Y para hacerle este arco que se encuentra acá, directamente con el círculo, Control Shift y Enter, lo llevo hasta este punto y automáticamente ahí ya lo tengo. Voy a seleccionar ambos elementos y vamos a hacer una intersección. Ah, me equivoqué de icono. Ahí lo tenemos. Puede ser una intersección o si no, lo hacemos con relleno inteligente y creamos una figura nueva. Un clic ahí y ahí ya lo tenemos armado, que es mucho más rápido. Y ahí ya tenemos armadita la puerta. Acá no nos especifica una determinada distancia, así que nosotros la pondríamos más o menos por ahí. Le voy a colocar relleno blanco y le voy a sacar el contorno. A ver, no, acá le voy a dejar el contorno. Lo que tengo que hacer es cortarlo. Desde este. Voy a pintar las líneas de adentro. Oh, me estoy confundiendo. Ahí está, ahora sí. Las líneas de las habitaciones. Porque lo que tengo que cortar es el cuadro que está acá adentro. Voy a hacer varias puertitas, varios duplicados y los voy a recortar. Ahora sí, entonces ahí le podemos colocar el relleno. En este caso tenemos el relleno de patrón, es como el de las cartas, que tenían así como diamante. Vamos a ir hasta relleno, relleno de patrón. Y acá tenemos el diseño. Si es demasiado grande, desde las esquinitas mantenemos presionado y lo achicamos. Si mantenemos presionado lo que es la tecla Shift, fíjense que es un poquito más proporcional. Ahí más o menos estaría. En vez de ser rojo, lo vamos a poner negro. O de cualquier otro color, no hay problema. Y a lo que es la puertita le saco el relleno, que queda solamente con el contorno. Si esto hubiera estado cortado, vamos a copiar el relleno, habría quedado de esta forma. Y por más que yo quiera rellenar la puerta, no podría porque está recortada. Entonces sí o sí acá había que dejar la puertita tal cual como está. Vamos a rellenarlo de blanco. Después blanco y después podemos utilizar. Acá tenemos distintas opciones. Pueden ser incluso otros diseños los que están acá, no hay problema.
Después, estas secciones que se encuentran atrás, esto lo pueden hacer directamente con esta que está acá, la pueden hacer con Bezier y esta con un rectángulo. Como no tiene medidas, mantenemos presionado desde un punto cualquiera, puede ser la mitad si quieren, y arrastran. Vamos a estirar un chiquitín para arriba. Y acá redondeamos únicamente esta esquina, así que abrimos el candado y modifico esta esquina. Ahí estaría. Y después esta que está abajo, lo voy a armar con Bezier. Vamos a hacer un clic más o menos por acá y un clic por acá. Lo que sí, tengan en cuenta de cerrar el objeto. Voy a hacer una línea guía y una línea guía acá. Así queda ahí recto. Y después esta línea, si yo por ejemplo lo relleno, tenemos que cambiarle el orden de los elementos. Así que vamos a ir a orden, detrás de estos objetos. Y ahí lo tenemos. Este lo voy a pintar de blanco. Ahora, para que quede así, como está acá, que cubra todas estas secciones, con la herramienta forma le voy a agregar un par de puntos. Total, esto va a quedar detrás del objeto y no se va a ver. No importa que acá quede chueco. Acá voy a agregar, vamos a convertir en curva. Y después estos dos pueden buscar en los rellenos, fíjense que tienen algunos estilos ya predefinidos, o si no pueden buscar una fotito en internet y con PowerClip lo van cambiando. En este caso la medida la voy a cambiar yo manualmente, así que para eso lo que tenemos que hacer es, desde el menú objeto, voy a separarlo. Vamos a hacer un clic en la cota y acá voy a separar la cota. Y acá voy a escribir 6,0. Entonces voy a tener por un lado lo que sería esta línea y este texto. Al momento de separarlos ya deja de ser una cota, porque cuando yo lo selecciono me aparecen las propiedades de los objetos, donde yo puedo desagrupar los elementos. Y esto me lo toma como un texto común y corriente, como si lo hubiera escrito yo directamente. Y después se coloca el resto de la información. Fíjense que estos que están acá son rectángulos, que tienen un relleno. Serían algunas ventanas. Bien, ahora, dentro del Classroom, dentro de trabajo de clase, en la clase número 8, se van a encontrar con una carpetita que dice crear un volante. Y tenemos distintos volantes. Acá tenemos uno y nos dice las medidas que tiene que tener el documento. De 10 por 15, acá no hace falta trabajar con escalas porque eso era solamente para el plano. Otro que dice 19,5
Y después acá uno que dice 15 por 21. Lo que yo les quería mostrar, en el caso de los volantes, voy a estar armándolo, es cómo trabajar con los iconos. Porque nosotros lo podemos dibujar, no hay ningún problema. Pero también podemos descargar distintos iconos de internet. Hay una página que se llama Font Awesome. Vamos a utilizar otro navegador. Acá. Font Awesome. Donde ustedes se pueden registrar de manera gratuita. Van acá en la sección de Start for Free, colocan su correo electrónico, correo temporal. Ustedes usen su correo, yo en este caso voy a usar un correo temporal. Este. Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. En el momento que lo enviamos, nos dice que verifiquemos el correo electrónico porque seguramente nos llegó algo. Y acá tenemos confirmar nuestra cuenta de Font Awesome. Vamos a abrir el correo y desde acá hacemos un clic para poder confirmarlo. Generamos una contraseña. Voy a poner cualquier cosa. Y acá me salto esta parte para ir directamente a esta sección. Entonces, acá ya tengo una cuenta. Porque es importante que lo hagan ustedes con un correo original, Gmail, Hotmail, Yahoo, el que tengan. Porque si en algún momento se olvidan la contraseña, obviamente les va a pedir el correo electrónico para reenviarles la contraseña. Ya acá uso un correo temporal solamente para mostrarles cómo hacer el registro nada más. Entonces acá, una vez que ya tenemos la cuenta, acá me dice Your Account, por defecto va a estar en modo gratuito. Y tenemos una cierta cantidad de iconos que podemos utilizar de manera gratuita. Me voy a ir acá en la parte superior, donde se encuentra la opción de Icons, y acá adentro podemos buscar el nombre de los iconos. Si yo, por ejemplo, estoy armando un volante y tengo una página de Facebook a la cual quiero hacer quiero colocar después la dirección, por ejemplo, ponemos Facebook. Y nos aparecen distintas opciones. Y todas estas que están acá son opciones gratuitas. Tengo estos 3 diseños. Voy a hacer un clic en este diseño. Y en este cuadro hay una pequeña flechita que apunta hacia abajo, la cual nos va a permitir descargar este mismo diseño. Voy a elegir la opción guardar archivo. Y ahora voy a buscarlo. Entonces, lo que me está descargando es un archivo que está en formato SVG. Voy a llevarlo en un documento nuevo. Este lo voy a abrir directamente. En vez de arrastrarlo, lo voy a abrir. Me voy a descargas y lo abrimos. ¿Qué ventaja tiene que sea un documento que está en formato SVG? El formato SVG nos permite editar el diseño como si lo hubiéramos armado nosotros con Bezier. Yo tranquilamente puedo cambiarle el color, puedo escalarlo, porque no se va a estar pixelando. Es un diseño basado en curvas. Puede ser relleno sólido, puede ser relleno degradado, relleno de patrón, o sea, lo que ustedes quieran. Tranquilamente se puede editar, no hay ningún inconveniente. Después hay otras páginas que también nos permiten descargar algunos iconos, pero esas páginas, si bien está la opción gratis, para poder usarlos que tienen formato SVG hay que pagar obviamente por ellos. Está, por ejemplo, Flaticon. Lo que tiene lindo es que está en español, pero en el momento en que nosotros vamos acá, pueden registrarse
también con un correo electrónico o con la cuenta de Google. Yo voy a dejar así. Voy a poner, por ejemplo, Facebook. Vamos a poner en vez de Facebook, Instagram. Acá tenemos distintos tipos de iconos, ya sean que están a color. Y al momento de elegirlos, voy a elegir este que está acá, uno sencillo. Fíjense que la opción de SVG tiene una coronita, significa que es una opción premium. Yo solamente puedo descargarlo en formato PNG. Y de la lista de dimensiones puedo cambiarle la dimensión y decir, bueno, quiero tantas dimensiones. Vamos a descargarlo, PNG, descarga gratuita. Voy a guardarlo. Y acá tengo el logo. Lo único que en este caso es una fotito. Si yo me acerco, vemos que acá están los píxeles. O sea, nada que ver con la opción que habíamos utilizado de Facebook, donde los podíamos acercar y no estaba pixelado. Fíjense la diferencia que hay entre uno y otro. Yo por ejemplo, si lo achico demasiado, se abre todavía más borroso. Fíjense cómo se ve, apenas me acerco y ya se ve súper borroso. Esto no importa el tamaño que lo coloque, puede ser bien chiquitito. Y como está basado en líneas, no importa, siempre se va a ver bien definido. Ahora bien, yo lo descargué en formato PNG. Igualmente lo puedo utilizar. ¿Por qué? La clase pasada habíamos visto cómo vectorizar las imágenes. Entonces, una vez que descargué el formato PNG, yo podría ir tranquilamente acá en vectorizar mapa de bits. Lo voy a dejar con esto. Porque los objetos están, yo estoy moviendo, estoy visualizando acá los elementos. Vamos a desagruparlo. Acá están. Relleno blanco, contorno negro. Con razón no los veía. Ups. Bien, entonces ahí ya lo tenemos. Vamos a ver si me deja hacer lo mismo. En caso que seleccionemos otro. Ahora este que está acá. Siempre es más cómodo utilizar los iconos que están en blanco y negro, porque después los podemos rellenar con el color que queramos. Ups. Acá no. Logotipo. Sí, en este caso me parece que no me lo está tomando. No tiene tantos detalles. Me toma el objeto que está delante, pero solamente me detecta los bordes redondeados. En algunos casos se puede vectorizar, en otros es un poco más complicado. Pero igualmente, si yo lo quisiera hacer, no es una figura demasiado compleja,
porque esto es un rectángulo con bordes redondeados. Ahí estaría. Hay algunos diseños que se pueden hacer. Entonces, supongamos que estuvimos intentando descargar alguno de los iconos y de repente el que usamos, el que sacamos de internet, no lo pudimos vectorizar, como recién me había pasado a mí. Entonces decidí dibujarlo. Voy a seleccionar todo esto que está dibujado, me voy al menú Archivo y lo que voy a hacer es exportarlo. Desde acá, como yo tenía otro objeto dentro del mismo documento, dejo activada la opción de solo seleccionado. Después acá tenemos una lista desplegable con los distintos formatos en el cual yo puedo exportar el archivo. Y desde acá tenemos el formato SVG. Y acá le puedo poner logo Instagram. Voy a ponerle a aceptar directamente. Voy a abrirlo en otro documento. Y ahí lo tenemos. Y todo esto es editable. Y lo podemos reutilizar. Fíjense que como es un diseño de vectores, entonces no se pixela ni nada. Si es necesario, por eso es importante también conocer las herramientas de dibujo para poder armarlo nosotros por nuestra cuenta. Si yo, por ejemplo, no supiera manejar las herramientas que están acá de dibujo y solamente me preocupo en vectorizar para ahorrarme la parte del diseño, nunca voy a poder armar algún icono o algo desde cero. Voy a armar este que está acá, que es de 19,5. Y tenemos lo siguiente. Estos iconos puede ser que no los consigamos, pues estos son, en este caso tenemos algunos packs gratuitos, puede ser que no encontremos los mismos, podemos poner similares, ¿sí? No hace falta que sean exactamente iguales. Si de repente decimos no, yo quiero que sean iguales, entonces ahí sí nos tenemos que tomar el trabajo de dibujarlos. Voy a empezar por la primera parte y me voy a traer el volante acá a Corel. Voy a usar el... Otra vez cerrar. Chuchis. Bien, acá, nuevo documento. Según la foto, me dice que es de 19,5 por 9,5. Y son centímetros. Entonces, lo primero que hacen es colocar los centímetros. Y después recién colocan los valores, ¿sí? Porque si nosotros primero asignamos los valores de ancho y de alto, y después recién cambiamos la información de las unidades de medida, no van a coincidir. Si por ejemplo lo dejo así y digo, bueno, va a ser de ancho 9,5 y de alto 19,5. En el momento que yo lo cambie y digo, bueno, lo voy a hacer en centímetros, automáticamente me va a cambiar la información acá. Entonces, primero establecemos las unidades de medida y luego los valores correspondientes al ancho y al alto. Como es un volante, por defecto lo vamos a dejar en formato CMYK para trabajar con la paleta de colores. Y ahí lo tenemos listo. Voy a traerlo.
Si en algún momento me equivoqué en algún valor, sin tener ningún objeto seleccionado, acá ya me aparece para poder editarlo. Voy a hacer una copia, la voy a colocar acá. Voy a cortarlo. Me queda con uno. Y acá de este lado me voy a quedar con el otro. Lo primero que tengo que tener en cuenta es, por ejemplo, acá tenemos un círculo. Pero el círculo no me está, o sea, no sobresale por acá afuera, sino que está rellena solamente esta sección. Por lo tanto, haciendo doble clic en la herramienta rectángulo, ahí ya estoy creando un rectángulo de las mismas dimensiones que mi volante. Entonces acá tengo el círculo y lo que voy a hacer es con relleno inteligente, mediante la intersección de estas dos figuras, voy a crear este objeto. Y después con el cuentagotas capturo el color de relleno. Si tengo que hacer alguna corrección, con la herramienta forma puedo modificar los nodos, ya sea eliminarlos o corregirlos para que queden un poco mejor. Vamos a encajarlo en líneas guías y ya tenemos en líneas guías. Esto, si lo quiero empezar de cero, dice, bueno, quiero hacerle yo la curva, le hago un clic y lo convierto en una recta. Y después voy acá a curva y le hago la curva desde el inicio. Vamos a guardarlo. Vamos a ponerle volante. Pueden trabajar con las capas. Desde ventanas acoplables, administrador de objetos, acá tenemos las capas. Pueden tenerlo siempre a mano para poder cambiarle el orden de los objetos. Acá también esto va a estar alineado junto con esto. Y para alinearlo seleccionamos ambos objetos. Vamos hasta objeto, alinear y distribuir, y vamos a asegurarnos que quede todo alineado a la derecha. Entonces ahí queda bien todo a la derecha. Y lo voy a agrupar, así como está. Objeto, agrupar, agrupar objetos. Entonces esto está agrupado, esto está agrupado. Selecciono los tres elementos y desde alinear y distribuir lo vamos a estar alineando por los centros horizontales. Y ya sabemos que está todo en el medio. Y después el resto de la información, no tenemos texto, estas son fotos, acá el rectángulo. Podemos hacer un cuadro de texto o directamente trabajar con textos artísticos, donde hacemos únicamente un clic.
así como está, le cambiamos la alineación para que quede en el centro, toda la información queda alineada. Y voy a crear una línea guía para colocar el texto en el medio. Cursiva, y este 20.000 tiene que ser más grande, así que hago doble clic, selecciono el texto que quiero cambiar y luego más grande. Con Shift presionado lo voy a achicar desde su centro, negrita y color blanco. Bien, acá yo sé que está en el centro, ¿sí? Está justo en el medio de la hoja, y el rectángulo también sé que está en el medio de la hoja, pero el texto lo quiero colocar en el medio justo del rectángulo. Así que siempre usen las opciones de alinear y distribuir. Pueden, si quieren, usar también las líneas guías. Yo, por ejemplo, tengo dos líneas guías trazadas, una vertical y la otra horizontal. Y ahora sé que lo puedo colocar en la intersección y siempre va a quedar en el medio. Así que tienen la opción de las líneas guías, o desde el menú objeto, alinear y distribuir, dicen, bueno, lo quiero colocar centro horizontal, objeto, alinear y distribuir, alinear centros verticalmente. Incluso acá están los atajos de teclado, la C y la letra E directamente. Y ella se alineó, sin necesidad de tener que crear otra línea guía. Y bueno, este texto acá que es mucho más chiquitito. Por eso siempre es importante definir el tamaño que va a tener nuestro volante, porque más o menos ya vamos a saber cuánto espacio tenemos. No es lo mismo que trabajar en un documento A4 y después ir achicando el resto de los objetos. Entonces acá, como ya sabemos cuál es la medida, ya directamente armamos el diseño en base al área que tenemos. Después, si yo tengo que armar este otro volante que se encuentra acá, me voy a ir a otra hoja. En realidad esto no hace falta que lo corte, porque cuando haga otra hoja, todo lo que está fuera del documento lo voy a estar visualizando. Entonces acá más o menos lo mismo. Tenemos este círculo. Así que hacemos un rectángulo y acá un círculo, una elipse. Luego redondo, y tenemos este diseño del reborde. En este caso del reborde, vamos a hacerlo un poco más ancho. Ahí quedaría.
Y acá voy a hacerle un corte, una pequeña apertura. Para eso vamos a abrirlo como un arco. Y le voy a hacer unas terminaciones para que no quede así tan recto. Vamos a ponerle el final que sea medio redondito. Bien, este caso lo voy a dejar así sencillito, ahí simple. Y después, la clase que viene, vemos cómo trabajar y cómo hacerlo un poquito más finito, porque tenemos que ver los medios artísticos. Así que lo voy a dejar así, abierto nada más, con este color de relleno. Ahora sí. Después tenemos esta sección donde están los iconos. Así que vamos a ver si tenemos algunos iconos similares. Laptop. Voy a descargarlo. Ambulancia. Acá estás. Descargamos también. Farmacia, no, hospital. House Medical. Acá está. Y lo descargo también. Acá me dice es un icono Pro, entonces para poder descargarlo tengo que abonar. Acá me mostró un total de 6 iconos. Entonces, si yo quiero que me muestre solamente los que son gratis, acá por ejemplo están distribuidos. Entonces elijo la opción free. Y ahora sí me dejo descargarlos. Obviamente los iconos no son los mismos. Así que si de repente quieren exactamente los mismos iconos que están acá, los van a tener que dibujar. Vamos a bloquearlo. Igualmente son sencillos de armar, o sea, no es que son súper difíciles, porque son figuras básicas.
Una vez que quedó una parte, para no tener que volver a hacer la otra, no se olviden que pueden separar los objetos en dos partes y luego unificarlos. Trazan una línea guía para marcar el punto medio, seleccionan los nodos y los abren. En el momento que abren el nodo les va a quedar sin relleno. Después lo separan, agarran la mitad que les gusta y luego lo ubican nuevamente. Seleccionan ambas piezas, presionan en soldar y luego vuelven a unificar los puntos. Lo que tiene bueno, por un lado, armar los iconos por cuenta nuestra, es que después podemos guardarnos los archivos y que nos quede todo un pack de iconos creados para nosotros. Pues después, una vez que ya están guardados en el formato SVG, podemos tener una carpeta que dice iconos o nuestros iconos y los podemos reutilizar sin necesidad de volver a crearlos en otro momento. Agrupamos y luego lo trasladamos acá adentro. Para que quede más o menos acá adentro, podemos utilizar Power Clip. Desde Objeto, Power Clip, situar dentro del marco y sabemos que queda dentro del objeto. Si quiero modificarlo, voy a la opción de editar y ahí puedo editarlo si lo quiero hacer más grande o más chiquitito. Y ahí vemos cómo queda cortado en la parte superior y en la parte inferior y los costaditos. Entonces no tuve que cortar también este círculo o cambiarle el tamaño, hacerlo más grande o más chiquito. Vamos guardando acá tanto. Acá tenemos la ambulancia. Este código QR se puede bajar de internet o en las versiones, en la versión más vieja no tiene la opción para insertar QR. Está la opción para crear el código de barras y en QR me parece que está desactivada. Porque no tengo iniciada la sesión. Bueno, y si inicio sesión se van a dar cuenta que es pirata. Así que el código QR se puede buscar un código QR cualquiera de internet y voy a poner acá el candadito para que me redondee todas las esquinas. Y después lo abro para sacarle la redondez en las esquinas inferiores. Acá lo que tengo que hacer es convertirlo a curva, porque tengo que deformar acá esta línea. Entonces ahí agarro los dos nodos, los desplazo para poder hacer esta línea que se encuentra acá. Después acá tengo otra línea y una recta. Por lo tanto sería más o menos en este punto. Ahí hay un puntito y creo otro punto más. Vamos a hacer lo siguiente. Y este punto nuevo
lo voy a colocar acá en esta posición. Y voy a dar una leve inclinación. Entonces acá está la inclinación que se encuentra en esta sección. Ahora, para seguir, lo que voy a hacer ahora es esta línea guía. Voy a hacerle un clic, voy a cambiar el punto de referencia de giro. Voy a girarlo y voy a tomar como referencia esta línea que acabo de crear. Entonces me va a resultar mucho más sencillo poder diseñar esta parte. Voy a colocar acá una línea recta y acá más o menos a esta altura. Y ahora con Bezier voy a hacer un clic, 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 clic. No hace falta que lo cierre porque esto no va a estar relleno. Voy a borrar todas las líneas guías. Y ya tengo esta parte. Igualmente, si algo no me convence, puedo ir con los nodos, agarrar los puntos e ir modificando.
Acá en este caso podemos hacer la línea y usar las opciones para poder modificar las terminaciones del último punto de la línea. O podemos dibujar directamente el círculo. Por ejemplo, acá lo tenemos, punta de flecha. Vamos a poner el grosor de 8 a ver cómo queda. Y acá, para que no quede tan en punta, desde las opciones de contornos, acá modificamos lo que serían las esquinas, o sea, las terminaciones de cada uno de los vértices, que puede ser redondeado. Ahí se vería bastante bien, o si no, con una esquina así como rematada, cortada. No queda mal. Pero vamos a hacerle esquina redondeada. Y lo agrupamos también. Los textos, recuerden que cuando los escriben, o sea, lo escriben horizontal y los pueden rotar tranquilamente. Van acá en las opciones de ángulo y acá le ponen, por ejemplo, 90. Y ahí ya tenemos el texto girado a 90 grados para poder hacer la información que se encuentra a los costados. Estos son contornos con bordes redondeados. Fíjense en un pequeño detalle. Voy a hacer acá este círculo. Voy a hacer el rectángulo. Redondeo las 4 esquinas al mismo tiempo. Y como podemos ver, acá se ve como que empieza a redondearse. O sea, no es que llegó hasta este punto y queda recto. Es como que empezó a redondearse y ahí quedó. Entonces, este círculo que está acá lo podemos rellenar. Esto lo voy a rellenar también. Y lo voy a colocar delante de este otro objeto. No hace falta que los elementos estén cortados. O sea, no es necesario que yo vaya y haga recortar para que quede de esta manera. Porque al estar tapado, fíjense que como el fondo es blanco, el objeto tiene relleno, entonces da la impresión como que está recortando la otra figura. Una vez que tienen una figura, la pueden ir copiando y pegando. Así se van ahorrando algunos pasitos en vez de tener que dibujar todo nuevamente. Convertir en curvas, sí, no hay problema. Cuando nosotros tenemos un objeto, ya sea un rectángulo, o sea, un elemento que está predefinido ya por Corel, rectángulo, círculo, polígono, alguna de estas figuras, automáticamente estos elementos tienen sus propiedades arriba. En el caso del polígono tenemos la cantidad de lados, en el caso de los círculos, si queremos convertirlo en un arco o en un sector circular, y después el rectángulo si queremos redondear las esquinas o hacerle algún otro efecto. Cuando nosotros queremos hacer una modificación, yo voy con forma, mantengo presionado, desde acá yo puedo redondear sus esquinas. En el caso del círculo, puedo abrir los puntos, y en el caso del polígono, puedo modificar la estructura que va a tener este polígono. Pero si yo, por ejemplo, quisiera agarrar esta esquina del círculo, del rectángulo, y traerla hacia acá adentro, entonces ahí lo que tengo que hacer es convertir esta figura en una curva.
podemos hacerlo con el objeto seleccionado, haciendo un clic en este icono para poder convertirlo en una curva, o ir al menú Objeto, Convertir a curvas. O si no, con la herramienta Selección activada, hacemos clic derecho y desde acá creo que podemos convertirlo en curva también. Ah, no, con el clic derecho no me aparece habilitada esta opción. Ah, ya lo convertí en curva, por eso. Ahora sí, clic derecho, convertir a curvas, pero con la herramienta Selección activada. Una vez que lo convierto en una curva, ahí pueden ir con forma y modificarlo. Agregar nodos o eliminar nodos. Pero ya pierde totalmente las propiedades de un rectángulo y es como si lo hubiéramos dibujado todo con Bezier. De los volantes que están, ustedes pueden elegir el que quieran hacer, no hay problema. Yo en este caso hice este porque es el que más iconos tiene, pero pueden hacer si quieren el de la farmacia. Para hacer acá este objeto con el contorno de puntos, recuerden que una vez que dibujan una figura, desde las opciones de contorno pueden modificar el estilo de las líneas. Acá por ejemplo le elijo que sea de puntos. Y le modifican el grosor para poder visualizarlo, porque muchas veces, como pasó recién, le cambié el tipo de línea, pero hasta que no le cambie el grosor no se visualizaron correctamente. De los 3 volantes que les dejé, eligen uno y después lo van haciendo. Pueden hacer si quieren el mismo que estuve haciendo yo, que ya tienen el video, y otro para practicar. Y así van viendo las herramientas.